Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Otro reencuentro con las visitas guiadas virtuales desde la Secretaría de Turismo para seguir conectados en esta pandemia, para poder seguir mostrándoles nuestro Chascomús querido para cuando nos puedan venir a visitar. Y bueno, en esta oportunidad vamos a estar hablando de las colectividades que están que se han asentado en nuestra ciudad desde hace mucho tiempo, algunas de ellas, y cómo han hecho crecer también y ser parte de nuestra querida Chascomús. Vamos a, en principio, contarles un poquito de historia de la inmigración en nuestro país, que ha sido tan importante y que ha hecho crecer tanto nuestro país. En principio tenemos como dos grandes olas o influencias inmigratorias en Argentina. En principio un poco más lenta en el siglo XVI y a fines del siglo XIX se da la más importante y la más acelerada, digamos, en nuestro país. La baja densidad poblacional que teníamos una vez ya tenida la independencia de nuestro país en 1816, impulsa esta idea de la inmigración europea, sobre todo, dado que, bueno, había que poblar las grandes extensiones de tierra que tenía nuestro país. Siempre se tuvo en cuenta este proyecto de inmigración para darle la posibilidad a gente del extranjero, sobre todo de Europa, para poder venir a nuestro país y desarrollarse. Por otro lado, la emigración fue muy importante en Europa o tuvo factores muy importantes que hicieron que muchas personas de los países europeos quisieran emigrar y poder conseguir una vida mejor en otros países. Así que, por ejemplo, bueno, la mala situación económica en Europa, el hambre, la intención incluso de escapar del servicio militar, el espíritu de aventura y el afán de progreso, eh, a nuestro país y venir a la denominada hacerse la América, ¿no? Esto resulta posible también por la evolución en esa época también de los medios de transporte, como ser el buque a vapor o la extensión que se estaba dando en los ferrocarriles que permitía llegar a más extensos lugares. Eh, También estaban los factores en nuestro país que ayudaba a atraer a los inmigrantes, ¿no? Que era, bueno, el gran crecimiento de las exportaciones, la expansión de la producción agropecuaria, la consolidación del Estado federal, la federalización de nuestro territorio, la gran extensión de tierra que permitía la ganadería vacuna, incluso la producción agrícola, la exportación que se daba de esa carne vacuna, de los congelados, gracias a la creación de los frigoríficos, de la lana, bueno, de un montón de factores también que hacían posible esta emigración. Entre los años 1880 y 1914 se produjo la inmigración en masa en nuestro país, con más de 4.200.000 eh, inmigrantes, en su mayoría italianos y después españoles, franceses y rusos en estas primeras épocas. Incluso dentro de esta manera de incentivar la inmigración, se crea incluso un hotel, el Hotel de los Inmigrantes, para 1906 aproximadamente, que tenía varios pabellones donde después del desembarco se les inspeccionaba a los inmigrantes la documentación, se revisaba el equipaje, se le realizaba un control sanitario, se los iba agrupando dependiendo de los oficios que estos tenían, se les ayudaba incluso a conseguir trabajo, era como una pequeña ciudadela, tenían incluso un hospital,
para su atención médica, servicio de alojamiento, se tenían traslados para ir de un lado a otro, incluso tenían una estadía gratuita de 5 días hasta poder conseguir trabajo y lugar en donde vivir. Imagínense en esa época la cantidad de trabajo que había que en 5 días se conseguía. O sea, increíble. Este lugar fue declarado después en 1990, este hotel de los inmigrantes, en Monumento Histórico Nacional, que incluso hoy en día, bueno, tiene un museo de los inmigrantes, el archivo y una biblioteca que pertenece a la Dirección General de Migraciones. Para los inmigrantes cualquier trabajo era bueno, ¿sí? La capacidad de progreso económico, la capacidad de ahorro que tenían, el gran sacrificio, los llevó a ser propietarios de distintas, bueno, viviendas, de comercio, ser dueños de tierras en el ámbito rural, poder educar a sus hijos. Y así fue que durante la primera década del siglo XX, Chascomús se considera un verdadero ejemplo de sociedad tradicional, donde se caracterizaba por la clase rica, en este caso los grandes hacendados, y la fuerte presencia de la comunidad extranjera. En Chascomús se los recibió, la verdad que muy bien, con muchísimo gusto. La presencia de ellos se veía en los escaparates de los comercios con productos de sus tierras, se hablaba por doquier distintas lenguas, los nombres de los comercios, incluso tenían artículos en inglés, en francés o en italiano, en las publicaciones de los diarios locales, las banderas flameando por todos lados, y sobre todo el compromiso de no romper con su madre patria, ¿sí? De seguir utilizando su idioma, sus costumbres y sus fiestas nacionales. Para 1880 la ciudad contaba con 5.667 habitantes, de los cuales 1.520 eran extranjeros. Así que bueno, nosotros lo que queríamos mostrar en el día de hoy era todas estas huellas y la impronta que han dejado los extranjeros, los inmigrantes en nuestra comunidad, particularmente los ingleses, los españoles, los franceses. Vamos a ir hablando un poquitito de cada uno de ellos. Vamos a empezar con la colectividad inglesa, que eran llamados los hijos de las Islas Británicas, ¿sí? Ingleses, irlandeses, escoceses. Los escoceses fueron los primeros en llegar a nuestras tierras por 1806 aproximadamente. Eran grandes criadores de oveja, tenían este respeto innato por la propiedad privada. De hecho, todas sus tierras se demarcaban con cercos de tala, ¿sí? Para saber de quién eran las tierras de cada uno. Incluso esto llevó a que en 1845 se introdujera por primera vez en Argentina y en tierras del inglés Richard Newton el primer alambrado, ¿sí? Precisamente para demarcar la propiedad, ¿sí? De la estancia que en ese momento era la Santa María. Ellos también, en cuanto a su culto, pudieron formar un grupo religioso. Nace la Congregación Escocesa Presbiteriana de San Andrés, que pueden construir un rancho para celebrar su curso, se llamaba el Rancho Kirk, y también junto con esa iglesia pudieron hacer la casa para el pastor, que era el que oficiaba obviamente el culto. Cuando azota la epidemia de 1866, hubo la necesidad de crear un nuevo cementerio donde, bueno, adquieren tierras públicas ellos y se puede construir, que hoy lo podemos conocer como el cementerio inglés, que está precisamente al lado de esa iglesia que les comentaba. También tuvieron una etapa fundamental para nosotros en Chascomús, que fue en 1865 con la llegada del ferrocarril. Todo, digamos, estos instrumentos del ferrocarril, tanto los trabajos, las manos de obra, los elementos que se construyó el ferrocarril, tuvieron que ver con los ingleses, ¿sí? Ellos fueron muy influyentes también en el progreso agropecuario, con grandes
marcas de animales, en el desarrollo de los saladeros, de los frigoríficos y también del alumbrado público. Fíjense, en 1903 los ingleses traen todas las maquinarias de Europa para construir la primera usina, ¿sí? A cargo del gerente Samuel Osborne. Para los que son de Chascomús les va a sonar ese nombre, obviamente, que, bueno, eres un inglés que obviamente que por su trabajo se viene a vivir acá a nuestra ciudad, pero aparte era muy buen deportista y él introdujo toda la actividad que tenía que ver con el remo y la natación, los deportes náuticos, así también crecen nuestros clubes náuticos acá de nuestra ciudad. Particularmente los ingleses también traen el deporte del fútbol, ¿sí? Que jugaban, digamos, entre los empleados del ferrocarril y cuyos arcos, ¿sí? Se realizaban con los rieles del tren precisamente, ¿sí? Así que bueno, la comunidad de iglesia fue una de las más desarrolladas, digamos, en nuestra ciudad. Otra de las comunidades es la comunidad española. De hecho, los primeros habitantes, junto con cuando se crea nuestro pueblo en 1779, meses después de haber creado el fuerte, llegan varias carretas con inmigrantes españoles de Galicia, particularmente. Los españoles siempre fueron recordados por las célebres romerías, por los grandes bailes que realizaban, que tenían mucha adhesión popular, mucho sentido de hermandad, sobre todo. Ellos también tuvieron una capilla muy cerquita de la laguna, que además era donde se realizaban las romerías, ¿sí? No solamente se festejaba el curso. Dentro de la comunidad española, los vascos fueron los que más se han desarrollado. Hoy en día son una de las colectividades que más actividades realiza. Ellos en principio se establecieron en los grandes tambos, en el terreno rural, eran dueños de los ramos, de los almacenes de ramos generales de las zonas rurales. Tenían muchos frontones, que eran uno de los deportes favoritos de los vascos, que era la pelota paleta. De hecho, en 1925 construyen en el casco histórico el club de pelota paleta, precisamente, donde además de la cancha de este frontón o de este trinquete, en realidad que era otra versión, era cerrado, digamos, tenían también el salón de armas, donde se realizaban las distintas romerías. Para el 2003 la sede tiene, perdón, la comunidad, digamos, tiene el Centro Vasco de Chascomús, donde se realizan hasta hoy en día las clases de euskera, que es el idioma vasco, clases de danzas, cine y debate. Se realiza el Udalecu, por ejemplo, que es una colonia de verano donde distintos jóvenes de los distintos centros vascos de nuestro país se reúnen para actividades recreativas, culturales y deportivas, y ellos también hacen intercambio con la ciudad vasca, así que bueno, todas estas actividades van desarrollándose en nuestra ciudad. Otra comunidad muy importante fue la de los italianos, ¿sí? El desarrollo que han tenido ha sido muy importante. Los italianos constituyen numéricamente, digamos, la segunda colectividad extranjera más importante en nuestra ciudad y la primera en el país, ¿sí? Ellos crearon varias instituciones hasta que en 1880, como vemos ahí en la filmina, se nuclean en la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos de Chascomús. Ellos también organizaban grandes festejos con mucha música, que incluían incluso las bandas, con muchas banderas, siempre precisamente se manifestaban en esta cuestión. Tuvieron su propia sesión, por ejemplo, en las páginas de los diarios locales, que se llamaba Sesione Italiana, donde varias personas de la comunidad escribían distintos artículos, avisos, pedidos. También los apellidos italianos están unidos a las manifestaciones musicales de la ópera que reinó en nuestro teatro, por ejemplo.
Y una curiosidad es que en el deporte, por ejemplo, se desarrollaron mucho en el ciclismo. Ellos introdujeron la bicicleta, digamos, en nuestro pueblo, y hay una anécdota muy graciosa que en la calle Antigua Buenos Aires, la Libre del Sur, que es nuestra calle principal, cuando era de tierra, había muchas mujeres y hombres que invadían con sus bicicletas, aprendiendo a andar, ¿no? En bicicleta, y por esta razón hubo varios accidentes. Entonces hubo que hasta reglamentar la circulación para este nuevo vehículo, ¿sí? Una de las manifestaciones más importantes que nosotros tenemos es el reloj de los italianos. Es una donación, un regalo que hizo la colectividad italiana en 1939 con motivo del centenario de la batalla de Chascomús, que es muy importante para nosotros. Y es muy importante porque es uno de los íconos, ¿sí? Que tenemos en nuestra ciudad. Acá todo queda a 1 cuadra del reloj, a 2 cuadras del reloj, ¿sí? Todas las manifestaciones de distinto tipo se realizan alrededor del reloj de los italianos, así que bueno, es muy importante también para nosotros. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausita para poder continuar después con las otras colectividades. Si los chicos me dan el ok, ahí en la OFI, ¿hacemos eso? ¿O continuamos? Sole, sí, cortamos unos segunditos y volvemos a retomar la transmisión. Le pedimos a la gente que no se vaya y que nos vayan dejando sus preguntas en comentarios. Sabemos que lo más importante para evitar esta pandemia es nuestra responsabilidad como individuos. Respetar el distanciamiento social y quedarnos en casa es una de las herramientas que hoy tenemos para hacerle frente al coronavirus. También es muy importante el lavado de manos de manera frecuente, antes de comer o cocinar y al volver de lugares públicos. La utilización de alcohol en gel y la desinfección de los objetos que utilizás a diario. La evolución futura de esta pandemia depende exclusivamente de cómo actuemos hoy. Sabemos que lo más importante para evitar esta pandemia es nuestra responsabilidad como individuos. Respetar el distanciamiento social y quedarnos en casa es una de las herramientas que hoy tenemos para hacerle frente al coronavirus. También es muy importante el lavado de manos de manera frecuente, antes de comer o cocinar y al volver de lugares públicos. La utilización de alcohol en gel y la desinfección de los objetos que utilizás a diario. La evolución futura de esta pandemia depende exclusivamente de cómo actuemos hoy. Sabemos que lo más importante para evitar esta pandemia es nuestra responsabilidad como individuos. Respetar el distanciamiento social y quedarnos en casa es una de las herramientas que hoy tenemos para hacerle frente al coronavirus. También es muy importante el lavado de manos de manera frecuente, antes de comer o cocinar
y al volver de lugares públicos, la utilización de alcohol en gel y la desinfección de los objetos que utilizás a diario. La evolución futura de esta pandemia depende exclusivamente de cómo actuemos hoy. Ahora, Sole. ¿Empezamos? Bueno, seguimos entonces con esta visita. Vamos a hablar ahora un poquito de la comunidad francesa. No fue la más numerosa precisamente, pero sí dejaron su impronta y su huella, su aporte cultural, con una presencia social muy importante y distinguida, sobre todo. Fueron los dueños de la moda y de la gastronomía exquisita. Varias familias propietarias de negocios, bueno, por ejemplo, como la Parisien, la Fonda Francesa, el Gran Hotel, que era una confitería de alto nivel, con una excelente cocina. También se destacó en la colectividad, para nombrar alguno, Pedro Sallenave, que era un francés con mucha visión de futuro, que adquirió, por ejemplo, maquinarias en Europa para instalar un molino harinero, ¿sí? Tuvo su propia panadería y utilizaba la harina de su propio molino para poder competir con las cosas que venían de Buenos Aires. Las fiestas francesas no eran tan ruidosas ni tan populares como las de los italianos y lo de los españoles, pero tenían un aire un poquito más, como más intelectual, si se quiere. La única fiesta que celebraban era el 14 de julio por la toma de la Bastilla y la Revolución Francesa, ¿sí? Y sobre, bueno, precisamente la base de la confraternidad proclamada en la Revolución Francesa, es que proponen y construyen lo que es la Sociedad Francesa de Socorros Mutuos en nuestra ciudad. Otra de las comunidades que se han desarrollado en nuestro país es la sirio-libanesa o las árabes. Siempre nosotros en este lugar tenemos mucho cuidado, ¿sí? Porque son los que muchos le llaman turcos, ¿sí? Mal llamados turcos en realidad, porque ellos vienen de Siria o del Líbano. Pasa que su inmigración data aproximadamente de 1850, 1860, en principio, escapando de las guerras, particularmente de la situación económica y política, ¿sí? Del Imperio Otomano, precisamente, y los inmigrantes que entran a nuestro país, que eran sirio-libaneses, fueron mal llamados turcos porque en realidad en nuestro país había solamente un consulado que hablaba el idioma, que era el consulado turco. Como ellos le recibían la documentación en nuestro país, por ahí se confundían y la gente los llamaba turcos, pero en realidad son sirio-libaneses o de Palestina, incluso algunos. Ellos vinieron con la idea de ahorrar y de volver a su tierra, pero bueno, llegaron, se instalaron, conocieron gente, se casaron, tuvieron hijos y se fueron arraigando a nuestra comunidad. Bueno, así fue que ellos se quedaron acá. Se los asocia mucho con la actividad comercial, con la venta ambulante, conocidos como, bueno, personas muy confiables y honestas en el trato comercial. En nuestra comunidad, bueno, tenemos, por ejemplo, el almacén del turista, que hoy en día es uno de los recorridos en el casco histórico, ¿sí? De gran interés turístico. Fue una de las primeras almacenes, digamos, de ramos generales, donde vos podías conseguir desde una escoba, productos alimenticios o ropa, o sea, ¿sí?
En muchos de los viajantes, incluso por ahí muy en detallecito en la foto se ven los aros, las argollas todavía que quedaron en la vereda de ese viejo almacén donde se ataban los caballos, ¿sí? Cuando se hacían o se realizaban la compra. Ellos, bueno, son uno de los que más se han desarrollado en nuestra comunidad también. Una comunidad si se quiere, una de las más nuevas que también se han desarrollado en nuestra ciudad son los laosianos, ¿sí? Ellos ingresaron a nuestro país aproximadamente en 1979, alrededor de 300 familias aproximadamente del sudeste asiático, entraron como refugiados, ¿sí? A nuestro país, escapando de una de las guerras más crueles que ha tenido, digamos, el sureste asiático, que, bueno, tenía que ver con la zona de Vietnam, de Camboya, de Laos. Y se dio una particularidad, y era que, bueno, si ustedes recuerdan, en esa época teníamos en nuestro país un gobierno militar, que, bueno, no era muy respetuoso, si se quiere, de los derechos humanos, lamentablemente, y una forma, digamos, ante la ONU de limpiar, si se quiere, este mal nombre, digamos, recibe a los laosianos con esa, precisamente, condimento, ¿no? De querer limpiar, digamos, toda esta cuestión de los derechos humanos. La verdad que no estaba bien preparada la Argentina para recibirlos en ese momento, para insertarlos, digamos, en la sociedad. Igualmente ellos venían de una situación mucho peor aún, como es una guerra y demás, entonces igualmente se asentaron en nuestro país. Incluso uno de los lugares donde más se desarrollaron fue en la zona de Misiones, porque decían que era muy parecido a la contextura geográfica de su país, con un río y con todo el clima y demás. Entonces, bueno, muchos vinieron hasta nuestra ciudad, se introducieron en nuestra comunidad, y algunas de las cosas que siempre nosotros manifestamos, además de los laboriosos que siempre fueron, son sus ceremonias, que no se han alejado, digamos, de estas ceremonias budistas en su mayoría, que es la religión que ellos predican. Y siempre vemos una ceremonia muy bonita en nuestra ciudad que se hace todos los años en la laguna, que es el Loicatrón, ¿sí? El Loicatrón es una ceremonia de origen hindú que fue adoptada por los budistas en honor y agradecimiento a la diosa del agua. Significa Loi, flotar, y Catrón es una balsa decorada con flores, con incienso, ¿sí? Que, bueno, se introduce en las aguas para, digamos, alejar las energías negativas y llamar a la buena suerte. Y, bueno, es una muestra de gratitud, digamos, a la deidad del agua. Otra de las ceremonias comentada por ellos es el Fueyen, que se realiza cuando nace un bebé, por ejemplo, cuando alguien de la comunidad se casa o alguien fallece, para desear el bien y los buenos deseos. Estas son algunas de las imágenes que se comparten de esta ceremonia, que es muy linda. Hay muchas manifestaciones de los inmigrantes, tienen su propio festejo del Día de los Inmigrantes. A partir de 1949 se realiza el 4 de septiembre en conmemoración a la disposición dictada por el primer triunvirato de nuestro país en 1812, ¿sí? Que fomentaba precisamente la inmigración y la protección de los individuos de las naciones y de las familias que querían fijar su domicilio, digamos, en nuestra ciudad. Tenemos muchas otras comunidades, pero por ahí no se han desarrollado tanto o han sido más nuevas, como la venezolana, República Dominicana, ¿sí? De todo un poco. Todas estas colectividades que nosotros mencionamos no solo se instalaron en nuestra ciudad, sino que trajeron su lengua, su música, sus costumbres, es decir, toda su identidad cultural, que quedó plasmada precisamente
en nuestra sociedad, no solamente en los edificios, sino en sus comidas, en su música, ¿sí? Que, bueno, varios de nosotros recordamos siempre, sobre todo lo que tiene que ver con el trabajo, es una característica del migrante, el esfuerzo, el cómo se han podido ir desarrollando, pero particularmente como, esto que decía antes, no han roto sus lazos, ¿sí? con sus tierras y lo manifiestan en esta cultura que están en nuestra ciudad. Así que bueno, hoy queríamos mostrarle un poquito todas estas manifestaciones que tenemos en nuestra sociedad, en nuestro querido Chascomús, que ha crecido también de la mano de los inmigrantes. Así que bueno, espero que les haya gustado. Queríamos ver, bueno, si alguno quería participar en algunas preguntas. No sé si los chicos tienen preguntas de las personas que están viendo, si quieren hacer alguna consulta que les pueda contestar. Chicos, ustedes me dirán. Hola, Sole. Sí, tenemos ¿Cómo algunas va? preguntas que fueron llegando. Bueno. Ay, perdón. ¿Dónde se ubica el reloj? Nos preguntan. El reloj de los italianos. Uy, a ver. Para quien viene de afuera, para cuando puedan venir, si uno entra por la segunda entrada de Chascomús, que es donde está el puente, ¿sí? Entra por la avenida Raúl Alfonsín, se va a chocar con una rotonda que van a tener que doblar y después seguir, y el segundo lugar que encuentran para no chocarse es precisamente el reloj de los italianos. Es un reloj que tiene aproximadamente 4 metros, chicos, así que lo van a ver, y tiene como demarcación que es donde, digamos, para un lado está la parte céntrica de la ciudad y para el otro lado está la parte histórica de la ciudad, y además está a muy poquitos metros de la laguna. ¿Sí? Exactamente la dirección es Libres del Sur y Avenida Lastra. Buenísimo. Otra pregunta es si la Sociedad Francesa de Socorros Mutuos mantiene una vida activa en la actualidad. Sí, sobre todo en su sede, ¿sí? Se hacen distintas manifestaciones culturales, pero se utiliza mucho para dar clases, capacitaciones, bailes, se utiliza mucho, sí, también esta sede. Bueno, y otra pregunta es si hay colectividad portuguesa en Chascomús. Podemos considerar que, digamos, dentro de los últimos años hubo toda clase de inmigrantes, ¿sí? No hay una comunidad, digamos, organizada portuguesa, pero bueno, como les comentaba hoy, de estas últimas como República Dominicana o venezolana, que si bien participan de la fiesta de los inmigrantes y demás, no se han desarrollado como comunidad que tengan un edificio, una sede, ¿sí? Pero igualmente hoy lo que nombrábamos eran más o menos las comunidades de inmigrantes más antiguas en el país, ¿sí? Como las que nombrábamos, italianos, franceses, ingleses. Estas últimas comunidades, como la comunidad portuguesa, no está desarrollada, si bien hay portugueses en nuestra ciudad, claro. Otra pregunta que nos acaba de llegar es, ¿dónde está el cerezo japonés y la puerta japonesa? Calculó, se referían al Torii, inaugurado en Japón. Bueno, el Torii está sobre la laguna, una de las zonas llamada Cabeza de Vaca, si se quiere, representando, digamos, este paso de la vida terrenal a la vida santa, por decirlo de alguna manera. Está a orillas de la laguna de nuestra ciudad, de hace muy poquito que se construyó, ya creo que 2 años, ¿no? Ya no me acuerdo. Y los cerezos japoneses se encuentran algunos en ese lugar y otros, o los primeros, en la avenida Lastra, frente al museo, en el último bulevar antes de llegar a la laguna, también a muy poquitas cuadras del reloj de los italianos. Ahí están los más antiguos, si se quiere,
porque bueno, se han plantado en diferentes épocas, pero los primeros y uno de los últimos están en ese sector, digamos. ¿Quedó alguna otra pregunta de la gente? Sí, ¿Algo nos que ustedes quieran preguntan saber? también ¿cuándo hacen la fiesta de los inmigrantes? Bueno, como yo les comentaba, la fecha es el 4 de septiembre. Generalmente eso es una decisión de la comisión que existe en nuestra ciudad, pero generalmente se hace en septiembre o cerquita de allí. Los primeros días de octubre también se saben hacer. Va dependiendo, generalmente como es una cuestión hoy también turística, digamos, siempre por ahí se espera algún fin de semana largo y demás cercano a esa fecha, digamos. Buenísimo, Sole, te comento que nos están viendo desde Lanús, San Isidro, Bernal, Mar del Plata, Avellaneda, Azul, Lomas, de Coronel Pringles, perdón, Caballito, más familias desde Lanús, Cava, de San Martín. La verdad que muchísima gente nos está viendo. Y bueno, y mensajes hermosos como que Chascomús es su lugar en el mundo y que, bueno, que la visita es muy linda. Bueno, aprovechando entonces que hay gente de tantos lugares y quieren participar tirándonos temas, ¿qué quieren conocer de Chascomús? No solamente que salga la propuesta de la Secretaría, sino si la gente quiere participar de todos los temas que hemos ya comentado, por ahí aquellos que conocen o que han escuchado de nuestra ciudad quieran, no sé, decirnos, pueden hablar de tal cosa, de tal lugar, de tal actividad, no sé, nosotros podemos, además de lo que ya tenemos preparado, que nos vayan sugiriendo qué más quieren conocer de Chascomús, así, bueno, podemos armarles una visita con respecto a eso, una propuesta por ahí, si les interesa a la gente participar en esto. Sí, por supuesto, nos pueden ir dejando en los comentarios los lugares que quieren conocer a través de las visitas guiadas virtuales para también conocer cuando vuelvan a visitarnos. Los invitamos el viernes a la próxima visita guiada virtual, también por Facebook Live, a las 18 horas. Bueno, agradecerles mucho, seguir conectados, seguir conociendo nuestra ciudad, aportar ideas, mandarnos mensajitos, que siempre es una forma de seguir estando cerca. Y bueno, la Secretaría va a seguir con estas visitas guiadas para que puedan seguir viéndonos hasta que nos podemos encontrar en persona y poder recorrer todos estos lugares y vivir todas esas experiencias que les estamos contando virtualmente. Gracias y nos esperamos en la próxima visita guiada virtual.